Ávila. Hermano, ¿tu nombre cuál es el agua? Yauyodot. Nino toca Yauyodot. Quiere decir guerrero en náhuatl, guerrero del corazón. Y sucede que mi abuelo, y también mi padre, que me dicen Yao, quiere decir guerrero, pero también quiere decir enemigo. Entonces, como yo no entendía bien esa situación, como esa dualidad en el náhuatl, pues sucede que somos también nuestro peor enemigo. Somos gente que está pues en esta tierra y que pues a través de nuestra mente podemos crear nuestra realidad, y nuestra realidad puede ser muy fuerte, muy linda, puede ser también lo que se llama un infierno, ¿no? Entonces la historia del día de hoy sucede que yo tuve un accidente. Me lo pongo entre comillas porque luego vamos a ver que pues, realmente no fue un accidente, pero tuve un accidente que me hizo estar 3 días en la montaña, en el Himalaya. Caí bastante fuerte, me rompí 7 vértebras y estuve tirado 3 días, digamos, hasta que me encontraron. Ahí empieza la historia. Después sigue toda una serie de acontecimientos que van desde hospitales, traslados, imagínate, desde India y todo eso, todo lo que se tuvo que mover, ¿no? La cantidad de gente y todo que se tuvo que mover. Y también la rehabilitación, ¿no? O sea, como después de que me dijeron que no iba a volver a caminar, que era realmente algo muy grave lo que me había sucedido, ¿cómo fue que logré caminar? Entonces, pues esa historia sí tiene muchos detalles pues que no puedo realmente explicar de una forma totalmente científica, por decirlo así, pero tampoco es que sea necesario explicar algunas cosas todo científico, sino que más bien es como para darle un enfoque para empoderar a cualquier persona en cualquier situación que tenga pues aparentemente una salida mala solamente, para retornar a esa creación de nuestra realidad a través del fortalecimiento de nuestra mente, o de entender cómo podemos proyectar nuestra mente, ¿no? Todas las personas somos pues potencialmente creadores de nuestra realidad. Pues yo tuve mucho tiempo la certeza desde el principio de que yo iba a volver a caminar. Entonces pues al principio sí dicen, sí, échale ganas y todo, ¿no? Pero pues llegó el momento en el que un doctor sintió que tenía que demostrarme que no iba a poder caminar, porque ya era tal mi certeza de que sí iba a poder caminar, que pues tal vez él sintió que yo me iba a desilusionar o algo así, no sé, pero pues vino con todas las pruebas para decirme, mira, aquí dice que no vas a volver a caminar. Y aún así, pues yo dije, bueno, yo sí creo en los milagros y yo sí voy a caminar. Pues. ¿Cómo sabía que iba a volver a caminar? En ese caso, mi historia ya toma un camino esotérico casi, ¿no? Pero también científico, porque lo que voy a explicar a continuación, que yo no sabía que iba a ir hacia este lado, es un método de automensajeo a través del tiempo, donde podemos definir al tiempo como relativo, como la teoría de Einstein, donde dice que el tiempo es relativo porque todo está sucediendo al mismo tiempo. Si podemos entender todo eso, pues yo no lo puedo entender, digamos, cuánticamente, no, pero me agarro de ahí como esas frases que he escuchado y un poco de lo que he leído para entender qué es lo que pasó. Subí a una montaña, Dholadhar, 4.500 metros, y después decidimos, yo iba con un amigo, decidimos cambiar de ruta para bajar hacia el pueblo por una ruta que
supusimos que era mucho más fácil porque era solamente brincar en la nieve hasta llegar hasta abajo. Entonces en ese caso, pues primer error, por decir así, ¿no? O sea, cambiar de ruta y todo eso, pues sabemos que es muy peligroso, brincar en la nieve. Pero bueno, pues así estaba yo, muy joven, lleno de vida. Y entonces empezamos a brincar en la nieve, llegamos a unos lugares donde había pequeños precipicios y los brincábamos sin ningún problema. Llegamos a uno que era un poquito más amplio, entonces pues ya con la adrenalina puesta yo dije, no, pues con los sticks, ¿no? Entonces clavamos así en la pared, pero pues ya estaba como un poco deshielándose y me fui para abajo. O sea, como que yo hasta ahí me acuerdo, digamos, bien. Ya después me han contado algunas cosas y mi siguiente recuerdo pues es verme tirado desde la parte alta, digamos, de la montaña, verme tirado totalmente así como la Koyosauki, así como totalmente así desmembrado ahí, chueco, y sintiendo que venía de un lugar muy bonito y sintiéndome feliz de poder como volver a ese cuerpo que según yo pues todavía funcionaba. Entonces pude haber decidido irme, o sea, ya irme al lugar bonito, pero decidí entrar otra vez a mi cuerpo. Realmente estaba excitado, estaba emocionado de regresar a mi cuerpo y de decir, no, todavía sirve, quiero acabármelo hasta el final, ¿no? Entonces, volví a mi cuerpo y pues efectivamente estuve tirado sin poder mover mis piernas, sin agua, sin comida. Y en ese había un rododendro que desde arriba soltaba flores, entonces comí esas flores también. Pues creo que fue también algo que me salvó la vida, ¿no? De hecho, te puedo decir que desperté y pues no tenía ningún dolor ni nada, o sea, y como realmente siento que sí me morí ahí, pues también te puedo decir que pues la muerte no duele, o sea, en el sentido de que ya cuando te mueres, pues ya. Y sí, vi que mi condición era muy mala, con sangre, pues no podía caminar. Yo había pensado que me había roto la cadera, que al final eran 7 vértebras, una de ellas había explotado. Empecé a preguntarme por qué no había muerto. Y llego a entender que, o sea, de alguna forma, ¿no? Armando ese rompecabezas, no sabría decirte en qué momento exactamente, pero llego a entender que yo nunca me había amado. A mí mismo, ¿no? Y que pues todo eso que estaba yo viviendo, pues me lo merecía, porque yo así lo había prácticamente decidido, ¿no? A través de todas mis acciones, a través de todas mis conductas, de toda la vida que tenía atrás, que era pues de muchos excesos. Entonces sentí como que una puertecita se abrió y dije, pues bueno, sí quiero amarme a mí mismo, ¿no? Y empecé a amarme a mí mismo. Y automáticamente todo empezó a ser como más brillante, ¿no? Como más consentido, como más milagroso, no sé cómo decirte, más limpio, más claro. Era como si hubiera tenido algo en los ojos que me tapaba. Y pues sí, o sea, la nieve era igual, pero era tan hermosa, ¿no? Y la montaña de enfrente era algo tan hermoso que nunca había visto. Y el cielo, o sea, y las nubes, y todo lo que veía era como más hermoso que nunca. Entonces dije, estoy listo para morir. Por eso valió la pena mi vida, por estos 10 minutos de amor a mí mismo. Y me sentí muy agradecido y tal, y no me morí. Pues entendí que eso realmente es una responsabilidad, ¿no? Sentirse amándose a sí mismo y agradecido. Y es algo que recordándolo cada día o incluso cada momento, pues viviendo el presente, ¿no? Si vives el presente, agradeces lo que sea, el aire, el amigo, la sonrisa, pues
cualquier cosa que puedas agradecer, o sea, ya es que son infinitas las cosas que puedes agradecer. Entonces, me dio a mí una perspectiva en la que cada instante valía toda mi vida pasada. O sea, todo lo que había vivido pues hasta ese momento, ¿no? Cada instante era como, wow, gracias. Y es una plenitud que creo que siempre estamos cerca de poderla tocar, pero pues por muchas razones nosotros mismos, nuestra mente, nuestro enemigo, ¿no? Hace que no la veamos. Y el sistema y todas las cosas con las que ya nacemos, que nos dicen que las cosas son así, etcétera, ¿no? Pasé todo ese día muy bien y al día siguiente ya llegaron por mí. 3 días estuviste. 3 días, sí, 3 días ahí tirado. 2 noches, pasé 2 noches y el tercer día fue que me encontraron. Como a las 2 de la tarde fue que me dijeron que a las 2 ya me encontraron. Yo vi cómo fueron subiendo, tardaron bastante en llegar a donde yo estaba. Llegaron por la parte de abajo y luego me hicieron una camilla de bambús y cuerdas y eran 10 personas, sherpas y pues amigos, también iban amigos que yo había conocido ahí, había pasado un tiempo ahí en Dharamsala, entonces un amigo con el que yo estaba en el hostal, mi amigo con el que había subido a la montaña, también él venía y pues yo estoy muy agradecido con todos ellos, obviamente, ¿no? Y ya ahí me bajaron, me llevaron a un hospital en Chandigarh, que es como con la frontera con Pakistán, es un hospital que pues atendía a heridos de guerra en unas galeras así muy, muy intenso, muy intenso. Ahí me acompañó una amiga que estuvo conmigo los primeros días y pues estaba tan lleno de gente que eran camilla, era como una gran bodega llena de camillas con heridos. Entonces entre ellos estaba yo y los familiares, había mucha gente, familiares y doctores y así, que pues se movían por todos lados y hacían operaciones ahí mismo y bueno, vi muchas cosas intensas. Y mi amiga también, o sea, mi amiga tenía que dormir debajo de mi camilla. Y pues era muy intenso también para ella, ¿no? Ella me ayudó a conseguir un cuarto privado. Ella lo pagó, me dejó dinero, me consiguió un celular, llamó a mi familia, o sea, pues a ella, le tengo mucho aprecio también. Bueno, estar en ese hospital fue toda una experiencia porque a partir de entonces y hasta 45 días después que me pudieron llevar a México, pues estuve acostado en una plancha de 40 centímetros viendo hacia el techo, ¿no? Era imposible moverme para ningún lado, era imposible que alguien me pudiera voltear o algo así, o sea, con riesgo de que simplemente todo se rompiera. Les repito, tenía 7 vértebras rotas y también todas las partes de afuera de las vértebras quebradas, de todas las vértebras, no solamente de esas 7. Entonces, pues sí era una situación muy delicada. Llegó mi hermana para ayudarme a buscar la forma de volver a México para buscar una probable operación porque yo en la India no me quería operar. No por ningún prejuicio o algo así de que simplemente estaba alejado de México o de mi país, de mi familia, sino porque lo que me habían dicho los doctores es que pues no iba a volver a caminar, que la operación era prácticamente para fijarme y que me pudiera sentar. Y todo el resto de mi vida pues lo iba a pasar en una silla de ruedas que pues de alguna forma yo pensé que esa no iba a ser una posibilidad para mí. En una de las veces que estuvo mi hermana muy mal, también sufriendo todo conmigo, pero
la noticia por parte de la aerolínea de que yo no iba a poder volar, y ya habíamos pagado los boletos. No era que tuviéramos mucho dinero, simplemente se nos había acabado todo el dinero ahí. Nos lo iban a reembolsar hasta 2 meses después y ella estaba llorando muchísimo. Entonces, mientras ella lloraba, yo me sentí muy impotente y pues pude ver, o sea, tuve una visión de un avión, de una llanta de un avión, que me hizo tranquilizarme y pensar, realmente ese avión es el que voy a tomar para irme a México, así que pues no hay ningún problema. Mi hermana estaba explicándome todo de la aerolínea llorando y yo le dije, pero no te preocupes porque pues ya vi el avión en el que vamos a irnos, ¿no? Bueno, mi hermana obviamente, ella me ayudó a sobrevivir a todo, ¿no? A estar ahí en la India, donde no hablaban inglés, donde pues tienen unas formas muy diferentes de los médicos, ¿no? Del trato, y donde pues empecé a entender cómo los médicos tratan a un paciente, ¿no? O sea, como yo ya estaba inmóvil, pero pues estaba consciente, completamente consciente, pero estaba inmóvil, ellos llegaban, por ejemplo, y ponían sus carpetas encima de mi cuerpo, como si fuera yo una mesa, ¿no? Había enfermeras que se llamaban entre ellas sisters, y entonces las sisters pues llegaban, hablaban entre ellas, se reían, no hablaban nada de inglés, entonces pues yo nunca les entendí qué es lo que querían, pero pues llegaban, me ponían inyecciones, nunca me preguntaban si quería o no, o si nada, o sea, llegaban y me hacían como si yo no contara, como si mi opinión no contara. Entonces eso me empezó a hacer ver que pues yo no valía nada, o sea, para ellos, ¿no? Entonces yo le decía eso a mi hermana y mi hermana les explicaba eso a los médicos y a las sisters, y era muy chistoso porque pues, llegaba el médico, me decía, en lugar de preguntarme qué comiste o cómo te sientes o tal, le preguntaba a mi hermana a mí, entonces yo le contestaba a mi hermana, ya era un juego, o sea, teníamos un juego entre mi hermana y yo de burlarnos de eso, ¿no? Pero empecé a ver que realmente así ese sistema en el que el paciente que no puede moverse, empieza a perder su poder de decisión incluso, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un aire acondicionado, que a mí no me gusta el aire acondicionado, entonces ellos llegaban y me lo prendían, o una luz y llegaban y me la prendían, y entonces yo decía, por favor no, y me decían, no, es que hace mucho calor, y se iban porque pues hacía calor y necesitaba frío, según ellos. Yo me sentía bien, pero no, ellos tenían que o prender la luz y yo decía, por favor apaga esa luz, pues estoy viendo solo el foco, ¿no? Entonces, y me decían, no, pero es que es muy oscuro. Y yo decía, sí, pero yo soy el único que está en este cuarto, entonces, cosas así, ¿no? Pequeñas cosas, pero cada vez se pueden ir agravando hasta entender que pues pueden decidir por ti para operarte o no, qué forma de operarte, te llevan o no, qué medicamento, qué comida, que todo, ¿no? Y solo porque pues tú estás tendido sin poder moverte. Llegó mi hermano médico, a él le dieron autorización de poderme llevar, ya no teníamos dinero, entonces hicimos una colecta entre la familia y amigos, y además escribí a Aeroméxico para que pues tocarles el corazón con mi historia un poco, y efectivamente fueron muy generosos al darme 7 boletos de avión, porque yo necesitaba 10 boletos y hacer una pequeña cabinita para viajar tendido. Viajé de Delhi a Tokio y de Tokio a Tijuana y luego a México, con mi hermano. Para llegar a eso, pues Chandigarh está muy lejos de Delhi, entonces tuvimos que cuadrar todo con ambulancias, jeeps y no sé qué, porque sí estaba muy lejos. Hasta el momento en el que llegamos al aeropuerto de Delhi, una ambulancia me deja con la ambulancia de Delhi, me bajan,
me suben entre varias personas a la otra ambulancia y me meten ahí a la pista de aviones de Delhi. Y luego se suben a la ambulancia y se van porque necesitaban, pues solo nos dejaron ahí. Y mi hermano me recuerdo mucho que me dijo, no mames, estos pinches hindús están locos, güey. Porque nos habían dejado en medio de la pista, así enfrente de un avión enorme, y ya no nos habían dicho nada, o sea, solamente estábamos ahí, él y yo estaba en una camilla. Pero yo vi el avión, vi la llanta que había visto antes en mi visión. Entonces lo que hice fue concentrarme, o sea, concentrarme en esa visión y mandarla al pasado, a ese momento en el que mi hermana lloraba desconsoladamente, ¿no? Y eso es donde empieza realmente este sentido cuántico de desarrollo de una habilidad que yo creo que todos podemos hacer, y si alguien le ve beneficio puede generarla, pero yo creo que es una herramienta que ocupada en la sanación puede ser muy efectiva. En la primera vez que me pasó fue muy particular porque yo realmente vi la visión, o sea, en mi mente tuve la visión de ver un avión y una llanta enorme de avión, ¿no? Entonces, esa pues fue mi comienzo, pero yo no sabía por qué había visto eso, pero me causó tranquilidad. O sea, yo ya estuve tranquilo, yo ya sabía que me iba a México, ¿sí? Y ya siempre, y aunque se fue mi hermana, regresó a México sin mí, y aparentemente pues no estaba todavía resuelto todo eso, yo estaba como tranquilo. Cuando llega la visión en el momento real, ¿no? Que sí me dejan ahí en medio del aeropuerto, de las pistas, pues, ¿no? Y estoy viendo el avión y la llanta. Simplemente me concentro y la envío a ese momento. O sea, recuerdo ese momento y pienso como a eso, como mandar un mensaje, ¿no? O sea, eso fue lo que hice, fue decir, hermano, no te preocupes. O sea, yo diciéndome a mí mismo hermano, ¿no? Yo así es como me hablo en mi sentido cuántico. Digo, hermano, no te preocupes. Ahí está el avión. Yo todo el tiempo decía que iba a caminar. Incluso yo daba la fecha, ¿no? Yo decía, no, yo por noviembre ya voy a estar caminando. ¿Cómo sabía? Primero que iba a caminar y después que en noviembre. Todo esto sucedió en abril, finales de abril, y estuve todo mayo y la mitad de junio en este hospital, y para finales de junio me logré llegar a México. Ahí ya tenían preparada una sala de operación. Mi familia había pues hablado con traumatólogos y así, y efectivamente ya me iban a operar. Era un sábado, me iban a operar el martes cuando yo les pedí que por favor quería hablar con los médicos que me iban a operar. Entonces ellos fueron, eran un grupo que me iba a operar, pues aparentemente un traumatólogo así muy bueno. Y pues yo los escuché, me dijeron que era una operación muy riesgosa. Hicieron mucho énfasis en que pues había pocas probabilidades de que volviera a caminar, pero que pues iban a hacer lo mejor, ya sabes, ¿no? Yo me acuerdo que solamente les hice una pregunta, ¿no? Le dije, ¿cree que voy a volver a caminar? Me dijo, no, pues eso es imposible saberlo, o sea, es una probabilidad muy baja, por como tienes todos los estudios muestran que pues no, y salieron y yo pues no sé, me concentré en mi interior para saber qué iba a hacer, y me llegó la certeza de que no me iba a operar con ellos. Simplemente dije, pues yo no me voy a operar con ellos. Entonces cuando le dije a mi madre y a mi padre, pues yo no me quiero operar con ese doctor. Y no, pues
fue todo un rollo, ¿no? Porque ellos habían hecho tanto para conseguir eso, ¿no? Me decían, es que no, y es un buen doctor, y pues ya dijo, y va a hacer lo posible y todo. Y pues yo decía, pero yo no me quiero operar con él. De hecho, no me voy a operar con él, o sea, prefiero que no me operen. En esa desesperación, digamos, mi mamá se acuerda que mi padrino es traumatólogo, le habla, mi padrino se entera, va inmediatamente al hospital y diciendo que por qué no le habían llamado, ¿no? Uno de los mejores columnistas del mundo, entre los 100 mejores. Él va a operar a varios lugares y todo, y pues es mi padrino. Él me dice que no, que esos estudios, o sea, no, necesita hacerlos todos otra vez, que me va a sacar de ese hospital, que tal, que si yo quiero, me va a sacar de ese hospital, que si yo quiero irme con él y todo y así. Y yo le dije, ¿crees que vuelva a caminar? La misma pregunta, ¿no? Me dijo, creo que sí. Creo que sí vas a volver a caminar, porque además esta operación la voy a hacer yo con todo mi amor, ¿no? Y entonces pues fue algo así como, pues no, tal vez estoy parafraseando, o sea, un poco de lo que dijo, pero yo sentí tal confianza que en ese momento me mandé esa información al momento en el que yo estaba reflexionando a ver si me operaba o no con el otro doctor. Pues de alguna forma, para que vayas viendo cómo fui tejiendo o jugando con eso, con el tiempo y mis mensajes hacia el pasado. Y además, de verdad no lo hago como jactándome de eso, sino que solamente pues tratando de que explicar esa herramienta y que tal vez alguien la pueda desarrollar también, ¿no? Y que la pueda explicar y que o no, pero utilizar. Fue todo un éxito de operación y después de un tiempo pues empecé a mover mi pie y empecé a mover mi rodilla y y siempre dije que en noviembre iba a caminar, ¿no? Yo me enfoqué en caminar. O sea, yo no me distraje en otra cosa. Algo muy importante es que desde que estaba en la India me inventé un mantra para tranquilizarme, porque sí llegan momentos de desesperación, obviamente, ¿no? Y momentos en los que rozas pues casi te puedo decir la locura, ¿no? O sea, de poderte imaginar todas las posibilidades de que pues te puedes quedar en la operación, muchas cosas, ¿no? Muchas posibilidades. Entonces yo, para tranquilizarme, me inventé un mantra. Un mantra que desde que lo inventé, pues lo mantuve hasta mucho tiempo después, tal vez un año o más, cantando en mi interior. Y era: todo va a estar bien, vas a volver a caminar, todo se va a solucionar, todo va a estar bien, muy bien, vas a estar muy bien, y así infinitamente. Vi que había una parte de nuestra mente que siempre está funcionando y que pues a veces es incontrolable, ¿no? Entonces en ese caso yo dije, pues quiero usar esa herramienta para que me mantenga relajado. Y ahí inventé mi mantra y lo fui alimentando todo el tiempo. Y es un mantra de sanación, o sea, pero es el que me sirvió a mí, ¿no? Siempre les digo a la gente, enfoquen su energía en lo que tienen que hacer. Ya después, cuando logré como mantener una tranquilidad emocional, pude empezar a decir lo que yo quería, ¿no? Como por ejemplo, pues desde pequeñas cosas, qué es lo que quiero comer, qué es lo que, o sea, pero es que los médicos te dicen, no, porque no puedes comer sal, no puedes comer esto, no puedes comer esto, o si esto sí, te traje esto sí, pero todo lo que yo podía escoger, lo quería hacer yo. Todo lo que podía hacer por mí mismo, lo quería hacer yo también. Algo muy importante que me sucedió es cuando me empoderé a través de eso, de las decisiones que mi intuición, o sea, sí abrí como mi intuición y también exigí que se me respetara, ¿no? Como
ser humano y mis decisiones, que muchas veces, como esta, la de los esfínteres, pues fue algo realmente muy fuerte y la quiero platicar por eso. Cuando tienes rota la médula espinal, no tienes control de esfínteres. El control de esfínteres, cuando lo dejas de tener, pues después el cuerpo lo va olvidando. Y yo de alguna forma tuve esa intuición también. Yo estaba siempre como entubado, ¿no? Tenía una sonda en el pene para hacer pipí. Y entonces cuando se llenaba esa bolsita, simplemente la tiraban en el baño y ya, pero yo no sentía cuando hacía pipí o no. Pero pues yo no quería eso, ¿no? Yo les decía a los médicos, es que yo lo que quiero es sentir las ganas de hacer pipí, ¿no? Y me decían, no, pues es que no, porque tú ya no tienes control de esfínteres, tu médula está rota, entonces pues no puedes sentir eso, ¿no? Y entonces yo dije, ¿y si me quitas la sonda, qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Y me dice, no, pues vas a mear todo, ¿no? O sea, me dice, vas a mear todo, además tampoco vas a sentir. Entonces yo dije, pues quiero quitármela. Lo que me propusieron fue, lo que podemos hacer es que te pongas tú una sonda, que tú te metas la sonda y hagas pipí y te saques la sonda y después sientas más o menos en cuánto tiempo. Eso fue lo que pudimos negociar, ¿no? Porque si no yo me iba a quitar la sonda. Bueno, ¿qué pasó? Que de tanto meter y sacar la sonda de mi pene me dio una infección, ¿no? En las vías urinarias. Entonces, esta infección de vías urinarias hizo que de pronto yo me empezara a convulsionar, ¿no? Pero dentro de esas convulsiones, o sea, sí tuve unas convulsiones horribles, la verdad fue un día horrible. De aquí a que llegó un médico y me pudo atender y todo, pero yo me estaba convulsionando, pero estaba consciente, nada más no podía controlar mi cuerpo, pero dentro de esas convulsiones sentí como mi dedo hizo así, ¿no? O sea, como del pie. Mi dedo del pie hizo así, o sea, se engarrotó, ¿no? Y eso me hizo pensar que, pues, si se engarrotó y luego ya no lo tenía engarrotado, pues quiere decir que algo lo desengarrotó, ¿no? Yo dije, bueno, están las conexiones, hay algunas conexiones, o puedo hacer esas conexiones, ¿no? Y entonces ya después me dieron antibióticos para toda la infección de orina que tenía, y yo decidí no usar más el catéter. Incluso ofrecí pagar más a mi ayudante si es que yo orinaba todo. También le pedí a mi hermana y a Sonji, se llamaba así mi ayudante, que me ayudaran a hacer con un bote de agua, deformarlo así con un encendedor y todo de tal forma que pues yo ya más o menos le calculaba el tiempo en el que hacía pipí. O sea, no lo sentía, pero le calculaba el tiempo, entonces poderme poner rápido, ¿no? El bote, tenerlo aquí a la mano y poner un bote, entonces acomodarlo y así. Entonces de esa forma pues manchaba menos, ¿no? Es un poco difícil contar todo esto, pero después de un tiempo empecé a sentir. O sea, después de tal vez 2 o 3 días que estaba orinando así, y que las sisters se súper enojaban y que ya tenían que limpiarme y que no, que mejor el catéter, porque para ellos siempre es la comodidad. Siempre es la comodidad para los médicos. Y el paciente pues tiene que adaptarse. Pero yo, como no me dejé, por decir, me puse necio, entonces, pues afortunadamente a los 3 días empecé a sentir. Pero, otra vez, lo importante, ¿por qué sabía que iba a sentir? Porque yo cuando empecé a hacerlo, sabía que eso me iba a ayudar a sentir las ganas de hacer pipí. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando empecé a sentir las ganas de hacer pipí, me concentré y envié al pasado, a ese momento en el que decidí ya no ponerme de catéter,
como la certeza de que efectivamente eso me iba a ayudar mucho. Entonces yo decía, hermano, ya no te pongas el catéter, va a ser súper bueno, no te pongas ya el catéter. Cuando tienes una certeza, entonces agarras el compromiso de enviarlo. Y además llevaba mi mantra mental, ¿no? Entonces, como que fui encontrando herramientas y pues dirás, pues es que no tenía nada que hacer, ¿no? Más que estar ahí viendo el techo. Entonces, tal vez por esa razón, yo solamente estaba enfocado en caminar. Después de la operación estuve en casa de unos tíos, porque tienen una casa con planta baja. La idea era de que, pues, ahí me iban a poder llevar en silla de ruedas y todo, pero sucede que no, o sea, la rehabilitación tarda mucho tiempo, entonces estuve todavía 2 meses más acostado. Pues ellos lo que querían era que pues yo pasara el tiempo, o sea, te explican cómo no, te ponemos la televisión, querían platicar todo el tiempo conmigo, querían que yo la pasara bien, jugar ajedrez, hacer esto, hacer lo otro. Y hasta que, o sea, yo les dije, no, o sea, yo lo que necesito es mi espacio solo. Yo los libros que leía eran como libros de motivación, más que nada, ¿no? De meditación, leía mucho del Dalai Lama, cosas que me motivaban a mí, ¿no? Tenía música como de sanación, estaba clavado como que haciéndome reiki, todo lo que yo hacía, pensaba, hablaba, comía, todo, yo pensaba, me comía una fruta y decía, por favor, que esta fruta ayude a mis células a hacer su trabajo, que cada cosa en mi cuerpo hiciera su trabajo. Hacer Reiki es muy sencillo. Subes las manos, llamas a la energía universal y después, poco a poco, los vas pasando por tus centros energéticos, que son, pues lo que le dicen también los chakras. Aquí en el cuello, en el corazón, digamos aquí en el ombligo y luego aquí en las partes bajas y si quieres también en las piernas, y todo pues con mi mantra, sin ninguna pretensión más que fluya la energía universal, que la tenemos aquí a la mano. ¿Quieres mandar Reiki a distancia? Entonces haces exactamente lo mismo, pero pensando en que esa energía va a llegar a esa persona a la que quieres enviárselo. Como que le llegue la energía sabe a dónde va a llegar y qué va a hacer. No es necesario decir de nada más que enviarla con mucho amor. Pues es una práctica que te da relajación, ¿no? Y que te ahorra también todos los cursos de Reiki que cobran y qué tal, porque pues es eso. Entonces ya todas las personas que escucharon esto ya tienen nivel 2 de Reiki. Ya se los firmo. Y la señal de Chokurei, ¿no? Es una señal muy efectiva para mandar energía. Chokurei. En algún momento, antes de que yo me fuera a vivir ya con mis padres a este centro de rehabilitación y todo, empezara mi proceso físico de movimiento y todo, pasé unos momentos fuertes. El primer día que me sentaron en la silla de ruedas, era un día de completa alegría, se juntó toda mi familia, estaban mis tíos, mis primas, mis hermanos, estaba mi mamá, estaba el doctor, mi padrino. Y efectivamente es que cuando pasas tanto tiempo, es que ya imagínate, casi 3 meses acostado. O sea, yo ya estaba sentado en la silla, todos estaban muy felices, yo pues no me podía mover, pero ya estaba sentado y les dije, por favor, sáquenme al sol. Y entonces mi tía tiene un patio que da muy bonito el sol. Es un patio que está rodeado de cristales y cuando me sacan, y yo les dije, por favor, déjenme solo aquí. Yo me sentía muy bien. Y entonces, bueno, pues se metieron todos, me dejaron ahí en ese lugar, pero yo me estaba viendo mi reflejo por primera vez en mucho tiempo. Y lo que vi fue como o sea, cojines así como puestos, collarín, así, y me fui para abajo. O sea,
no me reconocí para nada. Y me dio un bajón muy feo. O sea, te puedo decir que solamente una vez en mi vida he sentido depresión y es ahí, en ese momento. Y sentí que era... O sea, es que lo que pasa es que vi tanto trabajo por delante por hacer y que probablemente iba a poder lograrlo. O sea, en ese momento todas mis dudas, todos mis miedos, todas mis cosas llegaron ahí como con una... O sea, no sé, como si se te hubiera caído el teatrito, ¿no? De que siempre estaba así, que hacía así muy elevado y muy pensando en que todo era positivo y todo, y de pronto me vi y... ¡pum! O sea, casi yo te digo que podía tomar la decisión de, ¿saben qué? Ya mejor hasta aquí. ¿Y qué pasó? Que afortunadamente al instante siguiente vi un camino en la selva, así como un sendero, muy bonito, o sea, en mi mente, ¿no? Tuve esa visión, un sendero súper hermoso en la selva y yo pues estaba caminando. 2 años después, ya cuando caminaba y yo ya tenía mi vida, estaba viviendo en mi casa, que vivo en un sitio pues en la selva, voy bajando así el sendero en el que bajo para ir hacia el pueblo y veo qué hermoso sendero, ¿no? Todo rodeado de selva y un sendero hermoso y me recuerdo que esa es la visión que recibí en ese momento y ahí me detengo y me lo mando. Pues yo pienso que todo eso se puede desarrollar, o sea, ya ahí van algunos ejemplos de cómo he usado eso, y pues hay otros más. No entregar el poder a los médicos, ¿no? Ningún médico, hasta ni mi padrino, que es una eminencia, conoce más mi cuerpo que yo. Sobre todo, qué es lo que yo puedo como sentir, ¿no? De eso. O sea, nadie más me lo va a decir. O sea, él no puede saber qué es lo que estoy sintiendo yo. Puede saber anatómicamente dónde están mis órganos y todo, pero él no sabe cómo me siento, ni qué es lo que yo tengo en mi mente sanándome. Los médicos, o sea, desafortunadamente, pues hacen ese trabajo, ¿no? De decirte cómo te vas a sanar y simplemente tú los tienes que obedecer. Y muchas veces pues entregas tu poder. Y a los familiares, o sea, y a los familiares también. Y a todo mundo, o sea, es que de pronto tienes que estar como tú enfocado en ti y en tu sanación y en poder tú generar tu propia vida. O sea, por ejemplo, si yo pasé 8 meses en silla de ruedas, ¿no? Entonces, la gente en silla de ruedas, los familiares les ponen sus zapatos. Eso es una cosa que, o sea, porque si una persona que está en silla de ruedas se quiere poner sus zapatos, pues es muy difícil. Ponerte una chancla de esas que metes así el dedo, es como, va a ser tan lento que vas a tardar tal vez 5 minutos, 10 minutos, muy lentamente, pero 5 minutos. Con 5 minutos que te tardes ya, o sea, la persona que está ahí ya mejor agarra la chancla y te la pone. Entonces, ¿qué pasa? Que así como la chancla, pues así la ventana, así el agua, así la fruta, así y mejor te llevan, mejor así. Todos te quieren ayudar, pero entonces tú dejas de hacer tus cosas. Entregas tu poder porque pues también es más rápido, es más cómodo, es más exacto y así te olvidas de que
el que lo tiene que hacer eres tú. La invitación de tomar control de nuestra realidad, ¿no? De lo que tenemos que hacer, de nuestro trabajo. Y disfrutarlo, porque además se puede disfrutar, no se trata de sufrir. De hecho, no es sufrir. Y confiar en eso, en la mente. Pues bueno, para concluir, sí me gustaría hacer como un breve resumen de saber que nosotros podemos desarrollar herramientas de autosanación y que nuestra intuición se puede conectar, ¿no? con esa esencia o con esos es que no sé ni cómo decirlo, parámetros que están en el universo que son tal vez hasta imposibles de definir, pero que el mismo sistema y nuestras creencias autolimitantes pues jalan para un lado y lo que queremos sanar y lo que queremos experimentar como sanación jala para otro lado, ¿no? Sigan su intuición, empodérense, sanen, enfocando su energía en sanarse y fluyamos con la perfección del universo, descubriendo todo lo que aparentemente no existe. Cuando no podías caminar y armabas tu realidad de ya camino, o si puedo caminar, o si voy a poder caminar, es un poco fantasioso, ¿no? En unos momentos. Pues yo tenía la certeza de que sí iba a caminar. Y en ese caso, pues nunca... Todo lo que hice fue solamente sin miedo. Y también solo con todo el amor que pude a mí mismo. Y de verdad disfrutándolo, porque sabes que es una oportunidad de engrandecerte, por decirlo así, o de amarte, solo de amarte. Disfrutar de la experiencia. Y si no hubiera podido caminar, pues mira, está bien. No lo hubiera podido hacer, pero para mí nunca fue una posibilidad porque yo todo lo que hacía era para caminar. Entonces, solamente pues llegué. Agárrate una certeza y dale sin miedo. Así es como yo lo puedo explicar y espero que pues les sirva. Y mucho amor. Gracias. La vida es un milagro si te pones a pensar como lo improbable de que estemos aquí. Es un milagro. Y eso ya hace que valga la pena todo lo que hayas vivido por este momentito.